¿Listos? ¿Salió el mensaje? Muy bien, hermanos y Sí, sí, hermanas. señor. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase. Vamos a aprender esta noche, ¿verdad? Solo déjenme abrir mi presentación y empezamos. Gracias por unirse esta noche. Vamos. Ah, Hey, eh, muy bien. Me dicen ustedes si pueden ver mi presentación. No Acevedo lo voy a hacer coanfitrión para que me ayude. Hermano Navarro también, coanfitrión. Mi hermana Mar, por cualquier cosa. Y mientras esté también la hermana Mayra. Ok, los he hecho confitriones. ¿De acuerdo? Por favor, me dicen si ven mi presentación. Sí, ya se está abriendo. ¿listo? Muy bien. Hoy vamos a hablar de tres cosas importantes y por qué esta obra es tripartita, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar. Ok. ¿Alguno de ustedes puede leer? ¿Alcanza a leer? Trato de hacerla grande para que lo alcancen a ver en sus... Hermana, Por favor, hermano Genaro, dele. importante. A veces pensamos que la historia familiar, el servicio en el templo y el compartir el evangelio son labores separadas o que no nos corresponde hacerlas. Al contrario, nosotros debemos ser lo más involucrados en llevarlas a cabo. Por qué es importante esto, hermanos? Porque A todo va lo mismo a nuestro Salvador y Sí. ayudar a elevar a sus hijos de nuestro Padre Celestial. Muy bien. Gracias, hermano Genaro. A veces pensamos, bueno, no soy misionero, entonces no tengo que hacer historia familiar, perdón, obra misional. No soy consultor de templo de historia familiar, entonces no debo de hacer historia familiar. Pero es una obra de tres. La obra del templo, historia familiar, la obra misional y los miembros somos tres que podemos trabajar juntos para llevarla a cabo. Miremos algunas cosas. ¿Alguno de ustedes puede leer? Si quiere, yo lo leo. A ver, hermana Mayra. Ya sea que usted participe en estos aspectos de la obra del Señor como miembro de la iglesia, misionero, consultor de templo e historia familiar, existen muchas formas de unir nuestros esfuerzos. A medida que tome parte en la historia familiar y ayuda a los demás a hacer lo mismo, usted participa en la obra de salvación y exaltación de Dios en ambos lados del velo. Muy bien. Ya sea que como en donde estemos, como consultores, como miembros, como misioneros, como obreros, como consejeros en una organización, como miembros normales sin ningún llamamiento, todos tenemos la responsabilidad de trabajar en historia familiar y en obra misional. A veces nos gusta más la obra misional porque es más palpable. Yo puedo salir con los misioneros, yo puedo llevar a mis amigos y yo puedo hacerlo. Pero las dos obras pueden unirse y con la ayuda nuestra podemos tener mucho más éxito, ¿verdad? Vamos a leer dos ejemplos de cómo esto puede pasar. ¿Alguno de ustedes puede leer este primer ejemplo? Yo se lo leo, hermano A ver, Mosén. hermana Mar, por favor. Dice, dos misioneras de la misión de Texas, Houston, se sintieron inspiradas a enseñar una lección sobre el propósito del templo. Durante la lección, el hombre, el, al que enseñaban, mencionó que su hermano había muerto varios años antes, como ya había sentido el espíritu en cuanto a José Smith y el libro de Mormón, cuando se dio cuenta de que podía proporcionar las ordenanzas salvadoras a su hermano. Aceptó la invitación de las misioneras de ser bautizado. Posteriormente, como miembro nuevo, se bautizó por su hermano fallecido en el templo de Houston, Texas. Muy bien. Miren qué hermosa oportunidad. Los que hemos sido misioneros,
Yo recuerdo todavía, yo enseñé donde las charlas eran 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y nosotros esperábamos la cuarta charla, que era cuando hablábamos del templo y de la obra de historia familiar, para poder ayudar a los hermanos, ¿verdad? Ahora, pues los misioneros pueden cambiar la enseñanza debido a cómo puedan sentir el Espíritu en esa manera de hacerlo. Pero me encanta que podemos utilizar las dos obras a la vez y podemos utilizar, y esto funciona muy bien cuando nosotros especialmente tenemos amigos que han sufrido mucho por la pérdida de alguien, de la muerte de alguien, su papá, su mamá, un hijo, la abuelita, el abuelito, un tío, ¿verdad? Un nieto. Entonces es una buena oportunidad para nosotros acercarnos a ellos y enseñarles. Y entonces tendremos una oportunidad y ellos van a estar listos para hacerlo. Veamos este otro ejemplo. ¿Uno de ustedes puede leerlo? Sí, yo lo leo. Por favor. Un momentito. Ya. Dice, en, en Tempe, Arizona, un miembro de la iglesia le preguntó a su vecino si le gustaría que le ayudaran a crear un árbol genealógico para mostrar a sus antepasados. El vecino aceptó y el miembro lo ayudó a agregar los nombres de sus padres y abuelos en Family Search. Utilizaron vínculos en Internet para tener acceso a información que ya se hallaba disponible y al poco tiempo el vecino tuvo un cuadro en abanico que mostraba 5 generaciones de su familia. Eso contribuyó a que ese hombre se interesara en el Evangelio y con el tiempo le condujo al bautismo y a llevar los nombres de sus antepasados al templo. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo las dos obras se unen y podríamos, si yo les pregunto a los 20 o 15 que están unidos hoy, tendremos muchos ejemplos de cómo esta obra se puede unir. Yo les he comentado a ustedes que cuando yo estaba pequeño iba a la casa de mis abuelos a tener las vacaciones y era un lugar rural, ¿verdad? En el campo y no había luz. Entonces teníamos que alumbrarnos con candelas o con otras lamparitas que se usaban con querosene, ¿verdad? Pues a las 6 de la tarde se nos acababa la fiesta a todos los niños porque ya no había luz. Pero lo más difícil era en la noche cuando teníamos que ir al baño. No sé por qué en las áreas rurales los baños están afuera de la casa y entonces hay que ir, ¿verdad? Y eso me daba mucho miedo. Pero una de las cosas que me pasaba también al no tener luz es que podía ver el cielo muy estrellado. Y a veces cuando salía al baño yo me quedaba viendo para arriba y ustedes han estado alguna vez en el área rural y pueden ver que hay muchas estrellas fugaces, se pueden ver mejor. Entonces yo me sentaba a la orilla antes de ir al baño porque tenía un poco de miedo, pero me ponía a ver el cielo y una de las cosas interesantes que me pasaba es que me daba mucho miedo pensar en la muerte. Y yo tenía tal vez como unos 8 años, 9 tal vez, y me ponía a pensar que cuando yo me muriera, ¿quién se iba a acordar de mí? No sé por qué me daba tanto miedo eso, porque decía, ¿a dónde voy con morirme? Y miraba para el cielo y decía, si voy para allá arriba, ¿a dónde de esas estrellas o a dónde voy a ir a parar yo? Y me daba miedo y algunas veces tengo que reconocer que terminaba llorando pensando en que nadie se iba a acordar de mí, ¿verdad? Y yo no sé por qué tenía esos pensamientos a los 10 años, cuando yo conocí los misioneros, ¿verdad? Y ellos me explicaron los grados de gloria y todo lo que venía y que después de esta vida había vida. Eso me emocionó tanto porque sí me daba mucho miedo pensar en que no había nadie que se acordara de mí al momento de morir. Y eso me emocionó cuando ellos me decían, sí, hay vida después de esta y vienen familias y viene esto y cabalmente yo conozco el Evangelio
el año en que muere mi abuelo, ¿verdad? Entonces tenía mucho significado todo. Y entonces es importante que nosotros podamos tomar estos puntos de creencia con nuestros amigos y nuestros investigadores y podemos, o nuestros amigos de la iglesia, ¿verdad? Y podamos enseñarles. Es muy importante hacerlo. Veamos lo que dijo el presidente Roosevelt M. Nelson. ¿Alguno de ustedes puede leerlo? Yo, Por favor, hermana Roxana. las personas tienen un deseo innato de saber algo sobre sus antepasados, dijo el presidente Russell M. Nelson. Eso se convierte en una oportunidad natural para nuestros misioneros. Ese deseo innato proviene de Dios y es un medio poderoso para volver el corazón hacia los antepasados que están esperando recibir las ordenanzas del templo. Asimismo, el conectarse con esos antepasados sirve para preparar el corazón de los vivos para recibir verdades eternas, llevando así a las personas de ambos lados del velo al templo. Muy bien. Muchas gracias, hermana Roxana. Vean, y yo cuando estaba leyendo esto, decía yo, tiene mucha, ya lo había leído antes, pero tiene mucha razón el profeta al decir que toda persona, por muy mala que sea, tiene un deseo innato de saber hacer algo sobre sus antepasados. Y cada vez encontramos más gente, más personas interesadas en poder saber de sus antepasados, de dónde venían, por qué o por qué estamos en este país. Yo siempre cuando vemos esta aplicación de Family Search donde dice de dónde es tu apellido y muestra dónde está el apellido en las partes del mundo, a mí me encanta y siempre que yo lo aplico con alguien, siempre está admirado de saber Europa, Asia. África o Sudamérica o Norteamérica, dónde hay este apellido, ¿verdad? El que uno tiene. Entonces, creo que debemos aprovechar ese deseo innato que tienen todos para poder empezar una conversación e invitar a todos a poder venir al Evangelio, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser inspirados. Entonces yo esta noche quiero que piensen en sus amigos, piensen en sus vecinos, piensen en sus compañeros de la escuela, piensen en sus compañeros del trabajo, piensen en amigos que un día estudiaron con nosotros, pero que pensemos en quién puedo yo hablarle de sus antepasados. Y podemos iniciar una plática con ellos por WhatsApp, podemos iniciarlo por una llamada, podemos iniciarlo en una vez que nos juntemos, ¿verdad? ¿Quiénes quieren saber acerca de sus antepasados? Tengo una compañera en el trabajo que un día en una maratón de participa yo me apuré para almorzar y me puse a hacer y me dijo, yo sé de Family Search. Y le dije, ¿cómo sabes? Tengo una amiga en la universidad que me abrió mi cuenta y yo estoy trabajando en esto. Y cada vez que yo encuentro algunas cosas, le hablo, no se ha bautizado aún, pero es un buen tema para poder hacerlo y ella está muy interesada en poder ver cómo su árbol sigue. Entonces, hermanos, tenemos que aprovechar estas oportunidades. Algunos de nosotros decimos es que mi familia no está interesada en conocer. Vámonos con la historia familiar y muchos de ellos va a despertar el deseo de conocer más sobre este evangelio. Miren qué interesante. Cuando el ángel Moroni se apareció a José Smith en septiembre de 1823, le habló acerca del libro de Mormón. Todos sabemos de esa visita, el instrumento de Dios para llevar a cabo el recogimiento. Y luego citó varios pasajes de las Escrituras. Uno de esos pasajes tenía que ver con el regreso de Elías el profeta, quien entregaría llaves esenciales del sacerdocio y daría inicio a una época en la que el corazón de los hijos se volvería hacia sus padres. O sea, desde los inicios de la iglesia, de la restauración, el Señor nos ha enseñado que todo es una misma obra, ¿verdad? Tanto la obra de historia familiar como la obra de la obra misional. Entonces, imagínense el mismo Moroni presentándose a José Smith y enseñando desde esa oportunidad en 1823 que era una misma obra y que nosotros podemos ser partícipes de ella.
Muy bien. ¿Alguno de ustedes puede leer esta diapositiva? A ver si le dan los ojos ahí en el celular. Hermana Carolina Nieto, démosle. Buenas noches. Buenas noches. Y en Doctrina y Convenios 88-73, el Señor dijo, He aquí apresuraré mi obra en su tiempo. Algunas de las señales más claras de este apresuramiento son un número cada vez mayor de templos y su cercanía a los miembros de la Iglesia, la obra misional por todo el mundo, la, es- la explosión Sí. de la disponibilidad de la información sobre nuestros antepasados, el desarrollo de tecnología poderosa para encontrar, organizar y compartir esta información, un deseo real y cada vez mayor entre los hijos de Dios en la tierra por descubrir quiénes son y conectarse con sus familias, pasadas y presentes, así como la tierra de sus antepasados. Muy bien. Gracias, hermana Carolina Nieto. A mí me encanta cuando el Señor dijo, voy a apresurar mi obra. Y eso lo dijo en 1800, ¿verdad? Y ahora nosotros lo vemos tan palpable. Cada vez estamos a menos estamos muy cerca de la conferencia general y podremos saber el profeta anunciará más templos, pero cada vez los vemos más cerca de nuestras casas. Y esa debe de ser una buena señal para nosotros, de que el Señor está muy cerca a su venida y que tenemos que unirnos nosotros a esta obra. Entonces lo podemos ver cada vez, decimos, "Oh, si los templos están cada vez más cerca de nosotros, es porque la venida del Señor está muy cerca. Ahorita le doy la palabra a hermana Carolina. Y dos, la parte que tenemos de la obra misionera. Cada vez en nuestros barrios hay más misioneros, cada vez se abren más ramas, más oportunidades tenemos 4 misioneros, algunos barrios 6, algunos barrios 8, ¿verdad? Y cada vez tenemos más áreas donde estamos cubriendo, cada vez se dividen más misiones, ¿verdad? Y de 80,000, 90,000 misioneros en el campo. Entonces, esto también nos debe de dar a nosotros una señal de que está corriendo la obra y nosotros debemos de apresurarlo también. Me encanta esto, la explosión de la disponibilidad de información sobre nuestros antepasados. Antes, hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De cómo costaba antes buscar un nombre y ahora solo pongo el apellido, el nombre y ya casi que tengo toda la información. Y aún así tenemos aplicaciones donde preparamos tarjetas inmediatamente. Como dice ahí, el desarrollo de la tecnología para organizar y hacerlo todo. Pero lo más importante, hermanos, que podemos darnos cuenta es el deseo real, que el deseo real y cada vez mayor entre los hijos de la tierra por descubrir quiénes son y conectarse con sus familias. Esto debe de ser nuestro jonrón en béisbol cuando estamos buscando a quién enseñar, para cómo ellos quieren saber de sus antepasados y enseñarles acerca de Family Search. Sí, hermana Carolina, usted levantó la mano. Gracias. Sí, hermano, pues usted dijo algo de lo que yo quería compartir y realmente nunca sabemos hasta cuándo podremos, ¿sí? Puede venir otra pandemia, puede venir cualquier circunstancia que vuelva a alterar esa normalidad que tenemos y el que no trabajemos el hoy como nos ha insistido tanto nuestro profeta, ¿no? Luciana Emerson siempre nos ha dicho, trabajen hoy, el tiempo de la salvación es hoy, no es mañana. Y es bonito ver pues a los consultores, a este grupo de Haciendo Historia Familiar en esa diligencia de aprender esta herramienta para la obra del Padre Celestial, porque realmente son como los ángeles que anunciaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente Él está pronto y no sabemos hasta cuándo tengamos la oportunidad de trabajar. Hoy la tenemos y en gran manera, pero si Él está apresurando la obra,
sería lindo que hiciéramos ver pues de pronto a nuestros miembros, ¿no? Que se han comprometido en vivir este bello evangelio, en poder aprovechar este cuarto de hora que todos tenemos para labrar nuestra propia salvación y para ayudar a nuestros antepasados. Muy bien, hermana Carolina, muchas gracias por su contribución esta noche y tiene toda la razón. Debería de ser un privilegio y un honor para nosotros trabajar en estas dos obras. Vamos a ver esta diapositiva. Como dijo el presidente Nelson, nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y hacerse merecedores de la vida eterna. Qué bendita oportunidad tenemos como miembros de iglesia que viven en los últimos días de ser los ayudantes del Padre Celestial para recoger a sus hijos. Imagínense, qué bendición. Muchos de los profetas vieron nuestro tiempo y vieron las oportunidades que tendríamos todos nosotros de poder dar a conocer el Evangelio, ¿verdad? Y poder hacerlo, ¿verdad? ¿Pueden ver mi presentación o se perdió? No la veo yo, hermano. Ok, ¿hay alguien más que no la ve? Sí, sí. Déjeme volver a compartir, hermano. Tal vez eso le ayuda a ver. Un momento. Me avisa, hermano Genaro, si usted la logra ver. Ahora. Sí, Ya ya se está ve, bien. hermano. Gracias. Ok, muy bien. Muy amable. Es una oportunidad muy grande la que tenemos, ¿verdad? Ojalá que todos estemos a la altura de esa bendita oportunidad. Muy bien. Entonces vienen acá algunas ideas de cómo participar de esta trilogía: obra misional, obra de templo e historia familiar y miembros. Uno. ¿Alguien quiere leerlo? Hermana Sí, yo lo Catherine. Yo puedo puedo, hermano. Vamos a decir a la hermana Catherine y la dos la va a leer la hermana Leti y el tercero va a leerlo el hermano. ¿Está bien? Pues son varios. Ok. Cree su propio árbol genealógico en Family Search. Luego agregue fotos, historias o grabaciones de audio de miembros de su familia. Los consultores de Templo de Historia Familiar pueden ayudarle a agregar información a su árbol genealógico. Ellos también pueden ayudarle a encontrar antepasados que necesitan las ordenanzas del templo. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer esa trilogía? Número uno, crear mi propio árbol. La mayoría de todos nosotros acá ya lo tenemos creado, ¿sí? Y si no hay alguien acá hoy en la noche que me escucha, debe de crear su propio árbol genealógico y empezar con usted, ¿verdad? Y eso nada más, solo agréguese usted al árbol y ahí va a venir y sus papás y empezará usted a hacer su historia familiar. Si alguno de ustedes no sabe cómo, este grupo de historia familiar tenemos hermanos especializados en ayudarle a cómo crear su propio árbol genealógico. Pero ahí estamos empezando, ¿sí? Manaletti puede leer la dos. Muy bien. Ah, conozca a sus antepasados, aun si ya se han llevado a cabo todas las ordenanzas del templo. Cuanto más sepa sobre su familia, más fácil será compartir sus historias con los demás. Su corazón también se volverá aún más hacia sus antepasados, aumentando su capacidad para testificar con convicción. Bien. ¿Por qué es ¿Sí? importante esto? Pero algunos de ustedes pueden decir, la verdad es que yo tengo muchos años ya con mi árbol, ya bauticé a todos, ¿verdad? Pero este consejo nos puede ayudar. ¿Por qué es importante? Es importante conocerlos y bueno, a mí sí, la verdad me da un poco de miedo poner historias de antepasados, porque a saber por qué, a veces se me vienen unas historias no muy agradables y entonces ¿para qué poner así? Pero porque así somos los humanos que más nos fijamos en los defectos de los demás, pero siempre hay algo bueno que decir de los antepasados. Claro, pero Sí, lo más importante, y como hermana también mencionaba, y voy a hacer énfasis, es que
Cuando yo trabajo y conozco a mis antepasados, por muy triste o que sea la historia, aumenta mi capacidad para testificar con convicción. Y eso es lo más importante, el poder ser convertidos nosotros en esta obra por medio de nuestros antepasados. Entonces, yo puedo ir, ¿verdad? Con mi papá, si está todavía, con mi mamá, con mis tíos o con mis abuelos, si están vivos aún, o con el pariente más cercano, para que nos cuente historias de nuestros antepasados. Y esto ayudará a tener mayor identidad para nosotros y nos ayudará, como mencionábamos hoy en el grupo, nos hará volver nuestro corazón hacia ellos. Y entonces estaremos siendo partícipes de esta gran obra. El otro hermano que se había ofrecido a leernos, ¿puede leer el 3? Sí, Por favor. conozca a los consultores de templo e historia familiar de su barrio, familiarícese con los recursos de su centro de historia familiar local. Si hay uno cerca, si hay uno cerca, aprenda a usar familysearch.org, las aplicaciones Árbol Familiar de Family Search y Recuerdos de Family Search y otros recursos en línea disponibles para los miembros de la iglesia en su área. Cuanto más sepa, más opciones tendrá para ayudar a sus amigos a interesarse en aprender más sobre sus propias familias. Muy bien. Entonces ya hice mi árbol, ya aprendí más de mis antepasados y ahora entonces busco ayuda. Busco a los consultores de templo de historia familiar. Si no tengo, porque en mi barrio no hay, entonces puedo ir a Family Search y allí hay muchas maneras de cómo poder aprender o me uno a estos grupos o a estas clases que cada día podemos ir aprendiendo a partes, o como menciona acá, las aplicaciones de Familicet, menciona ahí Árbol Familiar. Recuerdos que tenemos dos academias acá que enseñan sobre estas dos aplicaciones y yo voy aprendiendo más de Family Search. Family Search se esfuerza porque cada vez sea más amigable y tengamos la oportunidad de que sea más fácil para cada uno de nosotros. Entonces puedo también hacer partícipes de esa manera. Veamos 4. Por favor, ¿alguno de ustedes puede leer esta parte? Yo lo leo, hermano. Por favor. Trate de hablar con familiares, amigos y compañeros de trabajo que no sean miembros de la iglesia sobre los antepasados de ellos o sus raíces. Hable sobre historias familiares, de dónde provienen sus antepasados, rasgos que han heredado, tierras natales que han visitado o esperan visitar y reliquias heredadas. Cualquiera de estos temas puede conducir a conversaciones significativas sobre las familias terrenales y eternas. Muy bien, muchas gracias, hermana. Puede ser que los 3 anteriores, si yo ya estoy haciendo historia familiar, ya lo lleve a cabo. Pero ¿cuántos de ustedes han hecho este 4? ¿Y cuál ha sido su experiencia? ¿Qué quisiera contarnos? Fíjese, hermano, que ayer Dígame. dije yo, bueno, voy a ver de estas 3 tarjetas que dice que le faltan iniciatorias, que son familia. Voy a ver si realmente le faltan las iniciatorias. Pero no fácilmente encontré para buscar por número. Entonces busqué los registros y los encontré. Pero a uno le aparecían entradas y salidas como 12 de los Estados Unidos, que a un lado, que a otro, que a otro. Mire que, y otros que se fueron. Antes la gente se iba con mucha facilidad a New Orleans
Y así encontré varios que se le adjuntaron esas parte de inmigración, ¿verdad? Que Family Search también tiene. Y todo eso nos da una historia que contar de las personas, ¿verdad? Cómo fue su vida, tal vez no muy estable aquí en Guatemala, pero al final construyeron su familia en otra parte del mundo. Estoy en Zoom. ¿Vas a sacar copias? Sí. Estoy en Zoom. Bien. Pero hay que Gracias, hacer. hermana. Son ¿Hay las alguien 8. más que quisiera Poquito más. compartir cómo esto se ha cumplido o cómo les ha ayudado? Sí, hermana Carolina. Gracias. Y pues a mí me pasó de hace varios años. Yo empecé, bueno, como a encontrar libros de genealogía y bueno, era muy bonito ver, y también en registros, era muy bonito ver cómo mis bisabuelos, ellos participaban mucho en en sus, como, en su parte religiosa, ellos eran mucho padrinos de muchos niños, eran como los padrinos de medio pueblo y me parecía muy hermoso porque pues veía que ellos también buscaban mucho a celebrar ceremonias y ser seguidores fieles de Dios y eso me pareció muy lindo. Y indagando un poquito más atrás, encontré un apellido junto con el mío, Figueroa, que era de Santiago y me causó mucho la curiosidad. Mi sobrino también se llama Santiago y me causó mucho, nunca había escuchado esto como apellido. Y en su origen se debe al apóstol Santiago. Cuando El Salvador se va, empiezan los apóstoles a predicar, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, unas personas escuchaban a cierto apóstol, ellos adquirían ese apellido del apóstol que, que los había convertido a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos fueron personas que fueron perseguidas y fueron personas que fallecieron. Entonces para mí fue muy hermoso porque pues para mí ellos siempre han sido los primeros pioneros y ver que estaba mi apellido ahí pues fue una experiencia muy hermosa porque pues siempre mi familia ha sido muy dedicada al Señor. Siempre han sido personas que han buscado mucho seguir a Dios. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias, hermana Carolina. Sí, hermana am, Catherine, creo que se llama. Sí, bueno, bueno, yo también tuve una experiencia muy bonita hace una semana más o menos. Eh, bueno, yo no compartí mucho con mi abuela, ella falleció, pero justo tuvimos en mi barrio una actividad de historia familiar. Ujú. Y como había una hermana, era una actividad de sociedad psicóloga, como había una hermana que no es miembro, entonces ella no entendía mucho y empezamos a explicarle qué era y eso. Y la presidenta empezó a ver que compartamos historias, ¿no? En cuanto a esto, en cuanto a la historia familiar. Y me gustó mucho el hecho de que, aunque yo no pude ser muy cercana a mi abuela, porque ella ya se fue a ver a otro lugar, mi hermana estaba allí y ella pudo compartir experiencias en cuanto a cuando ella sí la conoció de joven, porque yo ya la vine a ver a ella ya mayorcita. Entonces mi hermana compartió mucho y a través de eso yo pude como conocerle un poquito más y como poder sentir su amor en esos momentos hacia mi familia, hacia mi mamá, mis hermanas. Aunque no lo haya podido experimentar yo personalmente, ¿no? Pero me gustó mucho poder aprender de eso. Ah, muy Y la bien. hermana que estaba ahí, que era nueva conversa, también me gustó mucho escuchar las historias de todos, lo que podemos compartir con ella. Y ella quiso en ese momento también empezar a hacer su árbol. Hizo su árbol y le puedo ayudar con eso. Mm. Ah, muy bien. Muchas gracias, hermana, por su experiencia y por compartirlo con nosotros esta noche. Igual, hermana Carolina. Entonces es importante que nosotros hablemos, abramos la boca y lo podamos hacer. Veamos la otra sugerencia. ¿Alguno de ustedes puede leerlo?
Yo, hermano, Por favor. mantenga sus conversaciones simples. Concéntrese en temas interesantes que harán que otras personas deseen aprender más sobre sus antepasados. No apresure el tema de la investigación de historia familiar. Más bien, deje que el espíritu guíe la conversación y vuelva el corazón de las personas hacia sus antepasados. Cuando estén listos para aprender más, confíe en que el Espíritu Santo se lo hará saber. Muy bien. ¿Por qué es importante esta parte? Para que no se sientan apresurados a quererles introducir algo que nosotros creemos y que ellos quizás tengan otro concepto, pero al sentir la calidez del Espíritu, su corazón se abrirá y entonces sentirán esa calidez de sentir eh, pues la influencia del otro lado del velo y se les interesará más a abrir su corazón. Muy bien, muy bien. Y tenemos que estar, a mí me encanta esta sugerencia porque tenemos que estar muy pendientes del espíritu, ¿verdad? Y no apresurarnos. A veces quisiéramos contar todo de nuestra historia familiar y entonces los confundimos o entonces los desanimamos, ¿verdad? Tenemos que ir paso por paso y confiar cuando el espíritu nos lo hará saber. ¿Sí, hermana Griselda? Buenas noches. Algo que yo he experimentado es que hay fluidez en la conversación y las personas empiezan a recordar nombres, empiezan a divagar y dicen, ay, me acuerdo de tal, bueno, me pasó con mi mamá y dice, ¿qué crees? Me acordé de dos de mis hermanos que ya no recordaba. Y entonces me dijo su nombre de uno y después me dijo, o sea, al irme platicando, le salió el nombre de otra de sus hermanos. Y yo la verdad no las había escuchado ni sabía quién era, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es importante que uno debe de esperar, de ser paciente y dejarlos a ellos que platiquen, que comenten. Y hasta ellos mismos se van a recordar, ¿no? De las cosas importantes que nosotros debemos de registrar. Gracias. Exacto. A usted, hermana, gracias por su participación y tiene toda la razón. Algunos de ellos empiezan, el domingo estaba con, él es nuevo converso y estábamos hablando un poco de su abuelito y obviamente estaba conmovido hablándome, pero cuando él tenía, lo que pasa es que él tenía el apellido con Valdés, como lo escribimos nosotros actualmente, con V y con Z al final, pero cuando me llegó su partida su certificación de nacimiento, el Valdés era con B alta y con S, el de ellos. Entonces lo corregimos y automáticamente su árbol se unió a dos o tres generaciones más. Y él estaba admirado de pensar cómo se había crecido, porque hasta se asustó. Entonces es importante que nosotros vayamos con ellos al nivel que van comprendiendo. Pero como menciona acá, son conversaciones simples, ¿verdad? ¿Sabes algo de tus abuelitos? ¿Cómo se llamaban? De tus bisabuelos. ¿Conoces dónde vivían? ¿Verdad? No podemos hacerlo, podemos subirlo, podemos abrir un árbol y podemos guardar un lugar para hacerlo. Sí, hermano Ricardo. Sí, es interesante lo que planteas y se está planteando, ¿no? De conocer a nuestros antepasados. Justamente eh, yo había compartido algo que me sucedió. Ayer fui a ver a mi familiar de aquí a 2 horas de viaje aproximadamente de donde vivo y bueno, me contó de su sueño que tuvo, que había soñado con una tía ¿cómo era? Una tía abuela de ella, es decir, una tía abuela de ella, y bueno, me contó que que en el sueño que tuvo se despertó y le había hablado, ella le decía tía, tía, y ella le nombró, le dijo, no, yo me llamo, bueno, justamente Tomasa, le dijo, ¿no? Tomás Aguirre,
y ella viene a ser tía de mi abuelo. Entonces, hoy cuando me levanté estuve trabajando en los registros para Puebla y empecé a ver un montón de registros donde he encontrado, por ejemplo, niños, eh, hermanos que estaban en el mismo registro, pero no tenían su propio registro. Bueno, tenemos la oportunidad nosotros los que trabajamos ahí de poder crearle un registro para ellos, para esas personas que aparecen ahí. Entonces, eh, los hermanos van a poder encontrar también, si son mellizos o gemelos, van a poder encontrar a esos mellizos gemelos. Esa oportunidad tienen. Pero después que terminamos de trabajar ahí, yo me fui a mi árbol a continuar trabajando y me puse a investigar. Y bueno, lo maravilloso es que encontré varios y empecé a rastrear hasta que di con certificado de nacimiento, certificado de bautismo y un certificado de matrimonio. Así que para mí fue muy contento. Llamé a esta persona, le comenté, y bueno, se puso feliz. Y ahí yo también pude ver hasta y saber quién era mi bisabuela, mi tatarabuela, no mi bisabuela, mi tatarabuela, y de esa manera me permitió que mi árbol no solamente creciera, sino también conocer un poco de la historia de ellos, porque en cada registro contaba un poco la historia, sobre todo en el registro de matrimonio. Así que me gustó mucho y es muy importante que podamos eh, hacer nuestra investigación sin tenerle miedo al pasado, porque nosotros estamos hechos del pasado. Entonces tenemos que eh, interiorizarnos, meternos y poder abrazarlo, poder entenderlo, poder perdonarlo muchas veces y muchas veces, bueno, darle la oportunidad la cual tenemos nosotros hoy, que es llevar sus nombres al templo. Hacer la misma cosa que haría Jesucristo, ser redentores para ellos, convertirnos en eso para ellos, Claro. redentores, darle la misma oportunidad que tenemos. Exacto. Sí, muchas gracias, hermano Navarro. Leí su experiencia hoy en el grupo y qué interesante. Pero lo que a mí más me gusta es cómo vamos viendo la mano del Señor, aún en nuestras conversaciones y aún con quién se nos refieren y cómo los familiares empiezan a contar algunas cosas. Y bien el día de la celebración del Día de los Muertos en algunos países es muy fuerte, entonces debemos de aprovechar esa parte para darlo a conocer. Miremos la siguiente. ¿Alguno de ustedes puede leerlo? Las conversaciones sobre la historia familiar a menudo pueden inspirar a los demás a hacer preguntas sobre su fe y membresía en la iglesia. ¿Por qué su iglesia proporciona todos estos recursos de historia familiar gratuitamente? ¿O por qué siento que esto es interesante e importante? Es mejor dejar que esas conversaciones se desarrollen de forma natural, sin ser forzadas. Ore y busque la guía del Espíritu. Muy bien. Porque se van a dar cuenta de ellos tantas oportunidades que tenemos y tantos recursos que tenemos y que todos son de forma gratuita. Todos estamos acostumbrados a veces, o sea, hay empresas que se dedican a hacer nuestra historia familiar o hay personas que se dedican a investigar, pero a veces nos cobran muy caro y nosotros podemos hacerlo unido a la emoción de lograrlo. Entonces, dejemos que esas conversaciones fluyan con nuestros amigos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestros compañeros de la U. Dejemos que esto vaya y entonces el Espíritu tocará sus corazones y podremos tener una mejor oportunidad para compartir el Evangelio. Bien, veamos la otra.
¿Alguno de ustedes puede leer? Yo, hermano, Por favor. utilice relatos familiares para iniciar una conversación significativa sobre el amor que usted tiene por su familia, pasada y presente. El conocimiento que usted tiene de su propia familia lo faculta de manera perfecta para entablar conversaciones con otras personas acerca de su familia. Su ofrecimiento de ayudarles a aprender más sobre su familia puede profundizar su relación y quizás al final los conduzca a un sendero de importancia eterna. Muy bien. Entonces, es importante que nosotros siempre hablemos de nuestra familia con todos y del amor que sentimos por ellos. Y van a darse cuenta que la mayoría de personas dicen, es que son una familia diferente ustedes, ¿verdad? Y siempre porque en nuestras redes sociales siempre compartamos cosas de nuestra familia y muchas personas podrán interesarse en la iglesia y en la historia familiar gracias a cada una de las cosas que podamos hacer. Entonces, que Dios pueda bendecirnos para que realmente utilicemos estas sugerencias para que entonces podamos comprender cómo la obra del templo, cómo la obra de historia familiar y nosotros como miembros somos una trilogía que podemos disfrutar y también que podamos bendecir la vida de muchas personas. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, Yo quería comentar algo a ver, de por la, favor. de la, la ficha anterior. Ok, por favor. Estaba en una ocasión en una clase y como es comunicación, el profesor nos decía que nosotros teníamos que pararnos enfrente y durante 10 minutos hablar acerca de un tema. Entonces, pues yo la verdad, pues agarré lo que es Family Search. Y entonces, pues ahora sí que les empecé a hablar del templo, como está cerquita de la escuela, les empecé a hablar del templo y las ordenanzas que nosotros efectuamos. Entonces, cuando ellos se enteraron que les platiqué, me dijeron, ¿y todo eso hacen ahí? ¿Y ustedes cobran? Y le digo, no, ¿cómo crees que van a cobrar? Y que les digo, no, no se cobra, es la casa de Dios. Y entonces dice, wow, dice, entonces sí voy a ir. ¿Por qué? Porque como está cerca de la escuela, pues el edificio realmente ellos me han dicho, es que ese edificio impone, algo tiene ese lugar. Y les digo, bueno, pues investiguen, ándenle, los invito a que vayan. Pero pues llega a pasar, ¿no? Como dice, pues todo eso y no cobrar. Nada más, hermano, Qué gracias. bueno, muchas gracias, hermana. Gracias por compartir. Hermana Lucky y después hermana Rose de Panamá. Yo solo quería agregar que, pues, aquí estamos en el tiempo hermoso de la lluvia y ahorita yo venía escuchando, ¿verdad? Y cómo el Señor nos va hablando por medio del Espíritu. Entonces pedí unas tortillas y me dijeron, tienen que esperar, va. Y estaba esperando y había otra señora esperando. Y entonces le hablé como en 3 minutos de Family Search y se mostró muy interesada. Y de veras, si todo eso se puede hacer, sí, le digo, todo eso se puede hacer. ¿Cuándo llegamos con los misioneros? Dígame qué día podemos llegar. Y me dijo, bueno, sería un domingo. Ah, muy bien. ¿Está bien este domingo o el siguiente? Entonces me dijo, yo creo que este domingo, porque de verdad me interesa mucho. Entonces, podemos nosotros ser misioneros, ¿verdad? Y poder vivir estas experiencias hermosas que no solo nos ayudan a recordar a nuestros antepasados, sino ayudar a otros, como dijo nuestra hermanita anterior, ¿verdad? Yo testifico que esta es la obra del Señor y que es el cumplimiento de los tiempos y que nosotros podemos ser instrumentos en sus manos. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias.
Gracias, querido hermano. Gracias, querido hermano. Hermanas Rose. Hermanas Rose. Sí, buenas noches. Hola. Hola. Me llama la atención lo que usted compartía de cuando era niño, que las noches son tan oscuras en el campo y uno lo que puede ver es el cielo estrellado. Y por mucho tiempo, yo casi todas las noches lloraba porque me daba tanta tristeza pensar que el día que me moría, me iban a dejar solita en un hueco debajo de tanta tierra y si yo quería pedir algo, ¿quién me iba a ayudar? Entonces lloraba por esta situación y la verdad que mi abuela, ella hacía mucho para consolarme y decirme que pues no tuviera miedo, pero el temor que yo tenía era de que me dejaban solita. Y la verdad que no sé por cuánto tiempo yo lloré por esa situación, pero luego un día ya dejé de llorar porque pude conocer que allá abajo de la tierra yo no iba a sentir nada y que sí había la oportunidad de volver a vivir. Entonces, por mucho tiempo yo pensé que yo era la única persona que lloré cuando era niña porque me dejaban bajo la tierra, pero ya vi que no fui la única, había alguien más que también lloraba. Y agradezco mucho la oportunidad de tener el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, de conocer de mis antepasados. En estas últimas semanas he estado buscando mucha información acerca de mis abuelos ecuatorianos, todavía no los logro encontrar, pero sigo trabajando en ello y cada vez que tengo la oportunidad de encontrar un nombre nuevo me regocija. Hace unos años atrás hice un viaje al campo porque yo sé que hay unos familiares por allá que son sobrinos de mi abuelo materno y yo quería conocerles. Y ellos se sintieron tan asombrados de que yo fui tan lejos donde ellos están para conocerles y que son mi familia y ellos no podían creer que eso estaba pasando. Y nos tomamos fotos y compartimos y fue un momento bien especial compartir con ellos donde no hay señal de internet, donde lo único que hay es carreteras de tierra, el río está tan cerca y las noches son tan oscuras, pero fue muy agradable y muy especial compartir con ellos ese momento. Gracias. A usted, A hermano, usted, por su hermano. experiencia. Y como usted dijo, pues aquí también estaba yo algunas noches de diciembre, que era cuando teníamos las vacaciones e íbamos a los abuelos y también terminaba algunas veces llorando pensando que nadie se iba a acordar de mí. Pero mire, el Evangelio nos ha cambiado. Hermanos, es nuestra la oportunidad esta noche de poder pensar en las oportunidades que tenemos de dar a conocer el Evangelio por medio de la historia familiar y nosotros involucrarnos en ella. Que todos esta noche estemos pensando qué más puedo hacer y cómo lo voy a hacer. Y con las sugerencias que tuvimos, vamos a compartir ahí el material en los grupos, que cada uno de ustedes trace su meta para seguir haciendo la historia familiar. Que el Señor pueda bendecirnos para lograrlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Alguien quisiera agregar algo o tiene alguna pregunta antes de terminar? No. Muy bien. Excelente su clase, hermano. Ah, Muchísimas gracias.